Bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Eugenia Navajas y hoy os traigo un vídeo especial por vuestro apoyo. En esta ocasión lo que vamos a ver es la técnica del degradado por acumulación del pigmento y además el uso de veladuras tanto para dar matices como también para realizar algunos degradados. Este vídeo especial lo he preparado gracias a vuestro apoyo, gracias a esos más de 40 me gusta que tenemos ya en los últimos vídeos. Si seguimos así y vamos aumentando esos me gustas, también podremos ver nuevos tutoriales de técnicas especiales como este y más. Durante la explicación de la técnica vamos a ver cómo se produce el trazo, os voy a comentar algunos trucos y además pues vamos a dar una definición básica de estas dos técnicas. Veremos la diferencia que hay entre una dilución y otra, también veremos los colores, pero sobre todo estas dos técnicas las vamos a ver pintadas en el pantalón de esta miniatura. Recordaros que si queréis seguir viendo técnicas en especial de forma pues más concreta, tenéis que seguir apoyando el canal, apoyando los vídeos, dando me gusta, suscribíos y además no olvidéis la campanita para que os avise por notificaciones de que hay un nuevo vídeo en el canal. Pronto recibiréis noticias acerca de novedades para el próximo mes. Creo que os va a gustar mucho, trata sobre algo así como streaming. Lo dejo ahí, si queréis saber más, pues bueno, podéis comentar y eso, como siempre. Y bueno, sin más dilación, vamos allá con este tutorial de técnicas especiales. Bueno, tenemos que preparar el papel absorbente, papel de cocina, para realizar estas técnicas. Pues vamos a ver después cómo lo hacemos. Comenzamos con una simulación de lo que sería el degradado por acumulación de pigmento. En una primera pasada vemos ya la diferencia que hay entre el principio y el final de la pincelada. En la segunda pasada ya se va acentuando lo que es la zona donde queda más pigmento y menos. Y en la tercera pasada vemos ya cómo va quedando ese degradado simple. Indicamos ahora las tres zonas de la pincelada. Una primera, que sería el comienzo, donde queda menos pigmento. Una intermedia, donde queda una cantidad pues considerable. Y una tercera, donde queda la gota. Prácticamente pues la mayor parte del pigmento de nuestra pintura. Y ahora vamos con la dilución. Una gota de pintura por una gota de agua. Pero para comenzar, una vez que mezclemos gota y pintura, vamos a coger ese papel absorbente y vamos a darle un toque para que no quede tan aguado al principio, ¿de acuerdo? Solo en esta capa. La dirección de la pincelada no es al azar. La dirección tiene que ver con lo que hemos visto al principio, ¿de acuerdo? Hay que tratar de que el principio de la pincelada se quede en lo que sería la luz y el final en la sombra de nuestra miniatura. Esta es la segunda capa diluida. Y ahora continuamos con una tercera capa, ya más general. Pintamos también el cinturón, pero esta capa general es para pues dejar la mayor parte del pigmento en la sombra y reforzar lo que se ha hecho antes.
vamos a continuar y vamos a añadir una gota de amarillo a nuestra mezcla. Y como veis, no es casualidad que esté dando en las zonas donde se veía más transparente lo que es la capa azul de abajo. Estoy dando sobre todo en las zonas donde iría la luz. Bueno, sabemos que tenemos que dejar secar muy bien, ¿vale? No es recomendable dar una capa diluida sobre una capa diluida que aún no está seca, puesto que el pigmento se movería y sería un estropicio. Bueno, ahora seguramente se verá más lo que hemos comentado en la simulación. Cada vez se notará más. Y conforme vayamos haciendo este proceso, pues lo que vamos a ir es añadiendo matiz. En este caso es el amarillo para lo que son las luces. Y bueno, en esta miniatura, sobre todo en este vídeo vais a ver la parte de detrás de Shaq, porque la parte de delante la verdad que se ve menos, aquí es más evidente. Y justo ahí solo estoy dando en unas zonas, no estoy dando por todo el pantalón, solo en unas zonas para acentuar la zona de luz. Y bueno, ahí vemos cómo está quedando. Y vamos con la siguiente simulación. Ahora con veladuras. Una vez que tenemos el degradado, ahora vamos a ver cómo quedarían diferentes matices por veladura. Bueno, comenzamos con el violeta. Bueno, como veis cambia bastante el color si lo aplicamos a todo. Se aplica más hacia las sombras. Ahora vemos el rojo, que también cambiaría, pero lo que daría es más saturación. Y por último, cogemos el color del fondo porque a veces las veladuras sirven para matizar ese color. Como veis, la tercera parte de la pincelada pues quedaría fundida con el fondo. Pues vamos allá con la veladura violeta. La mezclo con el color inicial. Y ahora solo y exclusivamente le voy a dar en las zonas de sombras. ¿Eso qué quiere decir? Pues que le voy a dar como he indicado anteriormente, en la primera simulación de degradados por acumulación, le estaría dando entre la segunda y la tercera parte de la pincelada, ¿de acuerdo? O sea, evito totalmente la primera parte. Como veis, ahí se nota que estoy evitando la primera parte y que le estoy dando entre la zona intermedia, la 2, y la parte 3, que es la de oscuridad. Una vez que esté seca la vamos a ver mejor. Y bueno, también le damos por delante, pero ya os comento que era bastante complicado que se viera. Bueno, como veis, creo que ahí se ve mucho mejor. Y ahora pues le estoy dando una capa diluida de veladura completa, ¿vale? No solo en zonas de sombra, sino completo, para que se vea el color fundido, mejor fundido, y las transiciones se atenúen. Y ahí lo que estoy haciendo es retocar esa veladura general.
Y así pues vamos haciendo el proceso de las técnicas de degradado y veladura. Continuamos con siguientes veladuras. Bueno, ahora estamos haciendo una veladura en amarillo solo para las luces. He de decir que he hecho una veladura de color verde, sobre todo en la zona interna de la pierna, la zona interna del pantalón. Pero la verdad que veía mucho más interesante este paso que estamos dando, porque ahora es cuando se va a ver realmente, ¿no?, la primera zona del degradado, que es la zona de luz. Cada vez que demos un paso de este estilo es bueno darle una veladura general, con objeto de que no se vean los trazos y con objeto de que las transiciones sean suaves, como ahora estoy haciendo. Y una vez que terminemos esta capa, pues dejaremos secar de nuevo. Y bueno, aprovecho para recordar que podéis seguirme en mi página de Facebook, en Instagram, y próximamente os comentaré también acerca de los streaming que quiero realizar el próximo mes. Y siguiendo con la capa diluida, aquí he realizado una capa marrón general. Continúo incidiendo en las luces y todo tiene una dilución de veladura, ¿de acuerdo? Como veis, se va secando relativamente pronto. Eso es porque tiene poca cantidad de agua, lo que es la pincelada, ¿de acuerdo? Tiene muy poca cantidad de pintura y muy poca cantidad de agua. Y bueno, ahora vamos con el matiz rojo. Y este matiz rojo lo estoy dando sobre todo en la última zona del degradado. Como vemos, esto lo que va a dar es más volumen, va a dar más profundidad, y dando este matiz se van a ver más las luces del pantalón. He dado un par de capas de este matiz rojo en veladura y las he dejado secar también. Y ya estamos viendo ahí cómo se van viendo mejor los resultados de estas dos técnicas unidas. Este es un proceso pues un poquito más avanzado, pero creo que si os animáis vais a poder conseguirlo. Con paciencia, con práctica, todo se puede conseguir. Y como estamos viendo ahora mismo, voy a hacer el cinturón. Lo primero que he hecho es darle una veladura morada, porque quiero que de base tenga un color un poquito diferente al pantalón, para que se distinga. Bueno, si queréis ver algún proceso sobre cómo hacer correas y cueros, os dejo abajo en la caja de información el enlace. Y bueno, una vez que se ha secado todo, le doy una veladura más oscura. Con esta veladura, igual que con otras, se va a fundir con el fondo, pero se va a ver todavía un poco de lo que hemos hecho anteriormente. Si no, no tendría sentido, ¿no?, el proceso de veladura. Y ahora vuelvo a incidir con una veladura morada oscura
en las zonas de sombra y pues vamos a ir retocando un poquito más hasta que veamos que nos gusta, que hemos terminado bien este proceso. Y bueno, ya lo estamos viendo. Una vez que ya se ha terminado, sobre todo la parte que estamos pintando, pues el resultado es muchísimo más evidente. Bueno, también os recuerdo que cuando pinté esta miniatura subí unos procesos a Instagram. También me podéis seguir en Instagram, que voy subiendo los procesos de algunas miniaturas. No puedo de todas, pero bueno, algunos procesos podéis ver. Y ya pues para terminar, un último vistazo. Bueno, aquí estaría la miniatura pues prácticamente terminada. Y ya está. Bueno, espero que os haya gustado este nuevo contenido, nuevo formato de vídeo especial técnicas. Por favor, suscribíos, dad me gusta, compartid en vuestras redes sociales para que cada vez sean más y antes lleguemos a esos objetivos para desbloquear vídeos. Y además espero siempre vuestros comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo tutorial.